Entonces, lo que yo les quiero presentar ahora es la metodología que desarrollé para mi doctorado, un poco con la intención de cómo visibilizamos los otros beneficios que proveen al planeta y a la sociedad los agroecosistemas que vayamos construyendo. Entonces, este es, digamos, como un resumen bien corto de la presentación. Les voy a mostrar un poquito el problema actual, que lo conoce muy bien, el estado del arte. Después, el índice como tal, cómo funciona. Lo voy a explicar de la manera más simple posible para que se pueda entender y ver cómo se puede aplicar. Después les presento brevemente los resultados de la aplicación del método en Bolivia. Y unas breves conclusiones, y tal vez si me da el tiempo al final les quiero hablar brevemente de qué es lo que estamos haciendo con este índice hoy en día, que lo estamos extendiendo a nivel de cuencas en una consultoría. Entonces, con eso empezamos. El artículo científico de la metodología está en el link que les he copiado acá y está en inglés y en español. Entonces, cuando gusten, lo pueden buscar ahí, y si no, me contactan y se los paso. Bueno, a mí siempre me gusta empezar con esta foto porque, bueno, creo que esta foto ha sido la que ha iniciado muchos procesos en la visión humana del mundo, cómo, o sea, desde que hemos visto el mundo desde afuera, los movimientos ambientales han despegado, o sea, hemos tenido una visión. Esta foto nos ha permitido entender que el mundo es frágil y que vivimos todos en una sola casa y que tenemos que protegerla. Entonces, un poco creo que esto ha formado mucho de lo que hoy estamos hablando y de la forma en que hoy estamos haciendo las cosas. Pero a lo que quiero llevarles en esta fotografía ahora es un poco al enfoque del método de índice de capacidad de proveer servicios agroecosistémicos. Y la idea es que el planeta está conformado, digamos, por un montón de superficies terrestres. Entonces, cada superficie terrestre puede proveer una serie de servicios o beneficios, como se quiera ver. Esto, hasta el término creo que está evolucionando bastante, pero cada cubierta terrestre puede proveer servicios o beneficios a las sociedades humanas o a la naturaleza, porque antes de que estemos nosotros existían igual las funciones, y las funciones, o sea, cada cubierta terrestre tenía una función que beneficiaba al bienestar y al equilibrio del planeta al final. Entonces, con este enfoque es que hemos creado un poco la metodología, pensando que cada cubierta terrestre tiene una función en el planeta Tierra, y hemos traído esto a una escala mucho más chiquita, que es a la escala de los agroecosistemas, y pensando que un agroecosistema debe ser capaz de proveer más que solo alimentos. Ese es un poco el argumento. Ahora vamos a pasar a unos datos, bueno, que imagino que muchos los conocen muy bien, pero para los que no es así como un repaso bien chiquitito, pero hay un dato que me llama mucho la atención y me parece súper interesante. Bueno, el planeta Tierra, el 70% más o menos del planeta Tierra es agua. Lo que es interesante aquí es que más o menos el 30% está cubierto por la superficie terrestre, pero lo que llama mucho la atención es que el 40% de la superficie terrestre del planeta ha sido modificada por actividades humanas. Y estos son datos del 2005, o sea que esto seguro que ha ido creciendo. Entonces, esto nos ha traído, o sea, esto ha traído a grupos científicos a llamar la época en la que vivimos el antropoceno. Hemos pasado de la época anterior, que era el Holoceno, y ahora estamos entrando al antropoceno, o ya hemos entrado al antropoceno, lo que significa que nosotros los seres humanos hemos modificado tanto el planeta Tierra como, digamos, una glaciación, una cosa así. Entonces, es para entender que nosotros los humanos ahora hemos hecho modificaciones súper importantes en el planeta Tierra, y tenemos que tener esto en mente al momento de decidir qué hacemos, ¿no? Ya no vivimos en un planeta donde éramos unos cuantos humanos en un planeta gigante. Ahora somos
millones y millones de humanos en un planeta que se está quedando cada vez más chiquito. Entonces, eso cambia mucho el enfoque para ver las cosas. Y creo que eso es una cosa muy importante de tener en mente, que hemos modificado el 40% de la superficie terrestre. Entonces, pensando que el planeta Tierra tenía un montón de ecosistemas y biomas que podían cumplir ciertas funciones para mantener ciertos equilibrios planetarios, hemos modificado el 40% básicamente para producir alimentos. Entonces las funciones que se podían cumplir en estos espacios ya no se pueden porque solo se cultivan alimentos. Entonces creo que eso es muy importante. Y aquí les pongo unas imágenes que son súper simples, solo las he sacado del Google Earth, pero es para tener, para los que no tienen esto muy claro, porque hay muchos como Julio o Mauricio que conozco, que Anne y todos conocen esto muy bien, pero es para los que no, que quiero que tengan en mente de cuán importantes son estas modificaciones humanas. Y aquí estamos acercándonos a Bolivia, estamos en Santa Cruz en 1985. Entonces pueden ver, aquí está el Río Grande y más o menos había agricultura en esta zona y estaba empezando un poquito aquí. Esto ha ido creciendo y aquí tenemos imágenes cada 10 años. Como ven, el 95 la agricultura ya llegaba hasta aquí y está subiendo hacia el norte integrado y después sigue creciendo el 2015 y el 2021 se ve así. Entonces, imagínense que estas cubiertas terrestres en el 85, si volvemos atrás un poquito, todas estas cubiertas terrestres o estos ecosistemas podían cumplir una serie de funciones que en ese momento eran funciones básicamente ecosistémicas y no tanto sociales. A mí me gusta mucho el concepto de beneficios socioecosistémicos, que creo que todo está así como que muy entrelazado, lo social y lo ecosistémico. Pero aquí tienes cubiertas terrestres que cumplen esas funciones ecosistémicas, digamos, y después las hemos ido modificando solamente para que cumplan funciones sociales, digamos, que por así llamarlas, que es la producción de alimentos. Todas las demás funciones que podrían cumplir estos ecosistemas ya no puede, porque estamos degradando el ecosistema, ya no hay vegetación y solo va creciendo un monocultivo. Digamos, estas son zonas donde hay mucha soya, sorgo, girasol y arroz, pero mucho de eso en monocultivo y con graves impactos sobre el medio ambiente. Entonces, eso para que quede claro cuán grande es la modificación de la superficie terrestre por actividades humanas. Lo que es crucial es que a pesar de que hemos modificado el 40% de la superficie terrestre básicamente para producir alimentos, el 2018 el 2017 habían todavía 821 millones de personas malnutridas en el mundo. Y los impactos a la salud de la producción agrícola son severos. Entonces tenemos tres factores. Por un lado, modificamos 40% de la superficie terrestre. A pesar de esa modificación, seguimos teniendo gente que está malnutrida, que no tiene suficiente alimentos y los impactos ambientales de la producción de alimentos son fuertes para la gente que trabaja en la agricultura. Entonces, la conclusión básica de estos tres elementos es que los sistemas alimentarios del siglo pasado han fracasado por completo. Han modificado el planeta a una escala gigante, que el planeta se está desequilibrando. Tenemos gente que no tiene suficiente que comer y la gente que trabaja en estos agroecosistemas está enfermando por trabajar en estos espacios. Entonces, el fracaso es evidente. Por eso es que hay que cambiar la forma de producir alimentos y cambiar los sistemas alimentarios radicalmente. Entonces, ahora les quiero presentar dos debates, digamos, que hay todavía que están muy presentes en cómo hacemos la agricultura en el futuro para poder alimentar a la gente, a la población que está creciendo y todo eso. Y hay como dos conceptos básicos, que uno es el ahorro de la tierra, el land sparing, y el otro es el uso compartido de las tierras. Y de lo que se trata más o menos es que el ahorro de la tierra, la idea en esta tendencia es que en ciertos lugares del planeta hago agricultura
súper intensiva, con mucho agroquímico, con organismos genéticamente modificados, o sea, una actividad así. Y en otros lugares conservo, entonces dejo la vegetación intacta en un lugar y en otro lugar la degrado mucho. Y la otra tendencia, digamos, es el uso compartido de tierras o el land sharing, que es lograr pensar en una forma de hacer agricultura donde se pueden casar ambas, donde puedes tener proyectos de conservación, pero también puedes producir alimentos. Y de aquí es que nace también ahora cada vez más una tendencia de los paisajes multifuncionales, que va más con la tendencia del land sharing, ¿no? Que desde mi perspectiva esto tiene bastante lógica porque si hemos modificado 40% de la superficie terrestre, tenemos que ver la manera de hacer la agricultura en estas superficies con el menor impacto posible y poder casar las necesidades humanas con las necesidades de los ecosistemas. Y esto es una cosa que está muy bien reconocida, digamos, por muchos autores, que el potencial que tienen los paisajes de brindar múltiples beneficios está muy, o sea, existe un potencial muy grande, pero no se lo visibiliza lo suficiente. Por lo tanto, la evaluación de la capacidad que tienen los paisajes para proporcionar beneficios socioambientales es un reto. O sea, todavía hay pocas metodologías y pocos esfuerzos en esta dirección. Por un lado, hay unos autores que son Perfecto et al, que han desarrollado no es una metodología, es más como un marco conceptual de parches de paisajes de alta calidad. Esto significa básicamente que tienes, digamos, un espacio bien grande de monocultivo y dentro de estos espacios tienes parches de paisajes de calidad del ecosistema muy alto, donde tienes una sucesión natural que de nuevo está viva, que están creciendo las plantas, que está existiendo esta sucesión natural. Pero lo que reconocen ellos, y es súper interesante, que estos parches no contribuyen de forma significativa, digamos, a la fauna, porque si tienes un parche dentro de un espacio de monocultivo muy grande, la fauna ahí no podrá sobrevivir, no puede mantenerse viva durante el tiempo, porque necesita poder migrar, ir de un lugar a otro, ¿no? Entonces tienen que ser parches interconectados. Pero la cosa es que este marco conceptual es muy interesante, es muy lindo, pero carece de metodologías para evaluar la capacidad que tiene el paisaje de alta calidad de proveer beneficios. O sea, queda poco claro qué es un paisaje de alta calidad o cómo se mide un paisaje de alta calidad y un paisaje de baja calidad. Entonces, buscando un poco más, es que hemos encontrado el trabajo de Burkhardt que ha hecho durante el 2019, el 2014 y todavía ahora, donde trabaja en evaluar las capacidades de los ecosistemas de brindar servicios ecosistémicos, que es una metodología muy interesante, pero está desarrollada y pensada en Europa, para Europa, y es como una metodología que necesita muchos datos preexistentes, mucha información. O sea, es una metodología que consume información de súper alta calidad y sabemos que en el sur global muchas veces no tenemos esa calidad de información y tenemos que acceder a otras formas de tener información. Entonces es que combinando ambos hemos creado el índice de capacidad de proveer servicios agroecosistémicos, que se trata de un índice que permite evaluar la capacidad que tiene un agroecosistema de proveer beneficios socioecosistémicos, tanto a la sociedad, al agroecosistema, como al sistema global o al planeta. Me apuro un poquito para no irme retrasando, intento tomar aquí el tiempo en cuenta. Entonces, digamos que el marco conceptual
que engloba todo esto de los servicios agroecosistémicos es el siguiente. Para mí una cosa esencial en cualquier marco conceptual es reconocer que estamos dentro del planeta Tierra. Entonces, la línea verde gruesa aquí representa el sistema terrestre. Dentro del sistema terrestre está, perdón, aquí esto tapa un poquito, está el sistema, en este caso, un sistema alimentario, que pueden ser uno o varios, ¿no? Y un sistema alimentario está compuesto por estos elementos. En este caso, el agroecosistema es el eslabón del sistema alimentario de producción. Y el eslabón de producción está en un lugar, digamos, es súper local. Y aquí entrando en detalle en el sistema de producción, entrando al agroecosistema, encontramos lo siguiente. Por un lado, lo que decía Julio Vanderlei, que está el potencial que tiene el ecosistema, qué vegetación puede crecer ahí por la altura, la precipitación, la temperatura, todos los factores que nos estaban presentando. Entonces, ahí hay como un potencial que tiene el ecosistema de proveer ciertos beneficios que pueden ser para mantenerse el ecosistema vivo o en combinación con los humanos para beneficiar a humanos. Entonces, sobre el ecosistema está o sea, en un agroecosistema, encima de la estructura, digamos, del ecosistema como tal, está el humano, el ser humano que viene con las decisiones de gestión y inputs adicionales que él puede poner, él o ella pueden poner sobre el agroecosistema. Entonces, esta combinación del potencial del ecosistema más las actividades humanas y las decisiones de gestión es que van creando un flujo de servicios de agroecosistema de granja, los hemos llamado así en ese momento. Entonces, se construyen, aquí están las estructuras, están las decisiones, y a partir de estos dos es que se crean las clases de cubierta terrestre. Una cubierta terrestre puede ser un bosque, un estanque de agua, un área de cultivo de hortalizas, un camino. Entonces, en base a esta combinación con las actividades humanas, se crean las cubiertas terrestres. Y cada cubierta terrestre puede proveer servicios de aprovisionamiento, de apoyo, de regulación y mantenimiento y servicios culturales. Aquí estamos usando la nomenclatura que se usa generalmente en las metodologías de evaluación de ecosistemas, de beneficios ecosistémicos, ¿no? Entonces ahí se crea el flujo de servicios agroecosistémicos y estos pueden ser bienes o servicios. Entonces, desde alimentos, madera, hasta salud y trabajo. Y los beneficios pueden beneficiar en términos solamente locales, es decir, solo al agroecosistema, digamos a las personas que trabajan en el agroecosistema. Digamos, aquí en la granja agroecológica Polen, un beneficio directo es que cultivamos lechugas y consumimos nosotros en el mismo agroecosistema. Pero podemos proveer beneficios, podemos proveer de verduras libres de agroquímicos, por ejemplo, a la población en Cochabamba, y si fuese el caso, si exportásemos, que no es el caso, entonces puede ir también a beneficiar a nivel regional. Entonces, así entendemos un poco el flujo de los servicios y beneficios agroecosistémicos. Entonces, con ese enfoque hemos trabajado en 3 zonas en Bolivia y en Kenia. Solo les voy a presentar brevemente los resultados en Bolivia. Y las zonas en Bolivia fueron el agroindustrial, que era parte de las fotos que les mostraba al principio. Después en Samaipata, donde hemos trabajado el sistema alimentario agroecológico, lo hemos llamado así. Y en una parte del Chaco, donde teníamos un agroecosistema indígena, porque era en una comunidad indígena, en una TCO, entonces la forma de manejar el paisaje y de tomar decisiones es diferente. Los criterios de elección, digamos, de esos lugares era, por un lado, la importancia para la seguridad alimentaria nacional,
la presencia de un rápido cambio agrario en la zona, que eso es evidente casi en todo Bolivia, y otra cosa para el proyecto en general era que ya habían actores locales con los que se había trabajado, entonces había un potencial de sinergias más evidente. Después, bueno, ahora les voy a explicar. Horacio, disculpe ¿Sí? que te interrumpa, son 10 minutos todavía. Súper, sí, es suficiente. Gracias. Entonces, los sistemas alimentarios, entrando un poquito más detalles, son los siguientes. Tenemos el agroecológico, donde es horticultura comercial y son de 3 a 6 hectáreas. Son lechugas, coles y frutas que producen y casi todo es trabajo manual o maquinaria ligera. No voy a entrar en todos los detalles porque no tenemos el tiempo suficiente, pero si gustan después podemos ahondar si hay algún tiempito. El sistema alimentario, el agroindustrial, era producción de soya y arroz, la soya transgénica y en superficies de 20 a 50 hectáreas, y después el sistema alimentario indígena, que eran de 2 a 4 hectáreas dentro de un territorio comunal. Entonces, de 2 a 4 hectáreas manejadas por una persona dentro de un espacio comunal que iba rotando, donde tenían básicamente maíz, frijoles y yuca. Entonces, ahora vamos a entrar un poco a más detalle en cómo funciona la metodología y es así. Primero se define el agroecosistema en el que se quiere trabajar. Este es un ejemplo en Samaipata. Entonces, se hace primero una clasificación de las clases de cubierta terrestre. Entonces, realmente hay que ir al agroecosistema y dibujar, hacer mapeo participativo, dibujar cada cubierta terrestre que tiene. Después, a cada cubierta terrestre se le evalúa la fuerza que tiene la cubierta terrestre de proveer beneficios. Y eso vamos a ver un poquito más detalle. Después, una vez evaluada la fuerza que tiene cada cubierta terrestre, se pone los resultados de esta evaluación en la siguiente ecuación y después se hacen unos cálculos, que eso no vamos a ver ahora, está en detalle en los artículos publicados. El corazón, digamos, de la metodología es la siguiente. Esta matriz donde por un lado están los servicios agroecosistémicos, que van desde cultivos de alimentos, forraje, hasta regulación del clima local, regulación del ciclo hídrico, polinización y aspectos culturales. Y por otro lado están las cubiertas terrestres, digamos la cubierta terrestre de horticultura. Entonces, esta cubierta terrestre tiene una fuerza de 1 para proveer alimentos. Entonces, así se va construyendo la matriz. Así es como se ve una matriz ya más o menos llenada. Tienes, por ejemplo, la cubierta terrestre, cultivos herbáceos, regados, horticultura, y en función a la cantidad de toneladas por hectárea por año que se pueden producir, digamos, aquí se le pone un valor en una escala que va de 0 a 5. Y así se evalúa la fuerza. Estos números aquí, el 4, el 5, el 2, son la fuerza que tiene la cubierta terrestre para proveer ese beneficio socioecosistémico, perdón. Una vez evaluada la fuerza de cada cubierta terrestre para cada servicio agroecosistémico, se procede a hacer los cálculos, que aquí no vamos a entrar a detalle aquí, pero en lo que les quiero mostrar es que después al final se tiene el índice de capacidad de proveer beneficios agroecosistémicos de la cubierta terrestre, que es esta aquí que estoy resaltando con el mouse, que esta es la capacidad de la cubierta terrestre. Y después se tiene un agregado para todo el agroecosistema. Lo que es muy interesante de esto es que se pueden comparar agroecosistemas muy distintos. El más chiquito con el que he trabajado era menos de media hectárea y el más grande que he trabajado en Kenia era uno que tenía más o menos 5,000 hectáreas. Entonces, el índice ha mostrado que es muy flexible y permite comparar cosas muy distintas. Claro que hay que resaltar que es un índice, ¿no? Que te da unas indicaciones. La idea es que se usen estos resultados para tomar decisiones.
Entonces, ahora entramos un poquito a los resultados y lo que les quiero mostrar no son tanto estos detalles, pero esto, que hemos encontrado una diferencia significativa entre el sistema agroecológico y el agroindustrial y el indígena, lo que es bastante claro, ¿no? Y no hay una diferencia significativa entre el agroecológico y el indígena, porque tienen formas de manejo que son parecidas, que algunas están evolucionando. Pero en lo que sí quiero hacer énfasis es en esto, que los agroecosistemas agroecológicos e indígenas proveen 3 veces más beneficios socioecosistémicos a la sociedad y al planeta que los agroindustriales. Entonces, estos deberían ser datos que nos tienen que ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, aquí como elementos para ir cerrando, es que los agroecosistemas, o sea, generalmente lo que hacemos los humanos es medimos un agroecosistema por su capacidad de producir alimentos por hectárea, ¿no ve? Decimos, bueno, aquí se cultiva soya y se producen 3 toneladas por hectárea por año, por decir algo. Eso no es lo único que puede proveer ese pedazo de paisaje. Hay muchos otros beneficios, desde el trabajo que provee hasta el alimento, pasando por la regulación del clima y todo eso. Pero esos son beneficios que muchas veces no vemos. Y la idea es que este método nos ayude a traer a la luz estos beneficios como una necesidad de tener paisajes multifuncionales y agroecosistemas que proveen una serie de beneficios. Después, otra cosa que es interesante es que los sistemas alimentarios agroecológicos o indígenas casi que subvencionan a los agroindustriales con beneficios, porque por poner un ejemplo bien claro, un agroecosistema agroecológico promueve la regulación del clima porque captura CO2 y qué sé yo, todas estas cosas. Ese clima estable, el que ayuda a generar el agroecológico, es consumido por el agroindustrial, porque el agroindustrial necesita de un clima estable, pero no ayuda a generar un clima estable. Entonces está casi siendo subsidiado por los agroecosistemas que sí proveen estos beneficios. Entonces, estos deberían ser elementos para los tomadores de decisiones para decidir de manera distinta. En resumen de la presentación, digamos, lo que quisiera que más o menos quede en mente es que el CSA o el Índice de Capacidad de Servicios Agroecosistémicos es una herramienta para evaluar la capacidad que tienen los agroecosistemas de brindar servicios agroecosistémicos. En otras palabras, traer a la luz los otros beneficios que proveen los agroecosistemas, que muchas veces los dejamos desapercibidos. Por ejemplo, aquí en la granja Polen, les pongo siempre el ejemplo, van a disculpar, no es para hacerme propaganda, pero es lo primero que se me viene a la mente. La gente que trabaja en la granja agroecológica Polen es gente que hace agricultura sin estar expuesta a agrotóxicos. Entonces, el mismo hecho de generar empleos seguros sin exposición a agrotóxicos es un beneficio provisto por una cubierta terrestre que generalmente no se ve. Después, los agroecosistemas agroecológicos indígenas tienen una capacidad mucho mayor significativamente diferente que los agroindustriales, pero a pesar de eso, los estados siguen subvencionando los agroindustriales y no los otros. Entonces, en tiempos de crisis climática, de esta crisis climática global, necesitamos paisajes agrícolas y paisajes en general que no solo provean alimentos, sino que provean de trabajo seguro, de alimentos libres de agroquímicos y que promuevan, que regulen el clima, que mantengan la estabilidad planetaria, que ayuden a mantener la estabilidad planetaria y no lo contrario, que es justamente lo que se está haciendo. Y para concluir justo no se ve, le he puesto muy abajo, una oración de un señor al que le presenté el método, desarrollé el método en sencillo para que pueda ser aplicado por productores. Y al hacer un ejercicio, el señor me dijo, yo sé para qué me sirven estos números. Con este número yo voy a ir a decirle al gobierno que yo doy
mucho más beneficios a mi comunidad y al medio ambiente que los agroindustriales que son subsidiados por el gobierno. Yo voy a ir a reclamar. Entonces me parecía una conclusión muy linda de que el método puede proveer estos números que tienen que ayudar a tomar mejores decisiones. Ese es el objetivo final. Y unas últimas palabras sobre qué es lo que estamos haciendo con el método hoy. Hoy estamos extendiendo con un grupo de personas con el que estamos trabajando en la Católica, estamos extendiendo el método de la escala de agroecosistema a la escala de cuencas. Entonces, cómo los paisajes generados en distintas cuencas tienen una capacidad mayor o menor de proveer beneficios socioecosistémicos, los llamamos ahí, y estamos trabajando sobre esta metodología en este momento. Entonces, con eso concluyo y si tienen alguna pregunta, adelante.